Cuando hablamos de cementación adhesiva y yo quiero tener el control de mis procedimientos adhesivos, yo tengo que tener claro entonces que yo tengo 4 factores. Márquelo ahí en un papel, márquelo, para que no se lo olviden y siempre lo tenga presente. Si usted ya marcó esos 4 puntos, ya valió la pena de haber estado aquí en esta live. ¿Por qué? Porque eso te va a decir en qué puntos yo tengo que tener el control de mis procedimientos adhesivos, en este caso cementación adhesiva. Primero, yo tengo que saber cómo me voy a adherir al diente, qué tratamiento voy a hacer, si estoy en esmalte, si estoy en dentina y esmalte, si tengo más exposición de esmalte y poca dentina, si estoy trabajando en un núcleo, si estoy trabajando en una reconstrucción, etc. Es decir, yo tengo que saber cómo adherirme al sustrato dentario. Ese es un punto crítico. Yo tengo que entender, no cualquier procedimiento adhesivo me va a servir para todas mis situaciones clínicas del sustrato dentario. No, yo puedo tener un núcleo metálico, puedo tener un núcleo de resina compuesta, tengo que tener no sé, puedo tener dentina esclerótica, es decir, puedo tener un núcleo de ionómero, es decir, yo tengo que entender, analizar mi sustrato dentario para poder hacer una cementación adhesiva adecuadamente. Entonces, primer punto, ¿cómo me adhiero a la estructura dentaria? Otro punto crítico dentro de todo este proceso de cementación es cómo me voy a adherir a los materiales restauradores. Y aquí voy a hacer un pequeño paréntesis porque es importantísimo que el clínico, ya lo hemos conversado en otros momentos claramente, que el clínico entienda cómo, por qué y cómo funcionan, de cuál es la composición de mis materiales restauradores. Ok, es verdad, yo tengo cerámicas y dentro de la cerámica yo tengo feldespática, tengo disilicato de litio, tengo zirconia, tengo resina compuesta CAD-CAM, tengo, no sé, tengo resina compuesta estratificada, etcétera, diferentes opciones. Ok, ahora, por el hecho de nosotros estar trabajando con resina compuesta o con cerámica, ¿será que todas las cerámicas las tengo que tratar igual? Probablemente no. Y probablemente usted ya sabe eso, no estoy diciendo nada nuevo. ¿Ah? Donde tengo la necesidad de hacer un tratamiento de superficie completamente específico, con especificidad, donde la cerámica feldespática tiene una necesidad porque tiene una naturaleza de cerámica vítrea, donde las zirconias tienen otra necesidad porque son policristales, donde tengo altas concentraciones de óxido, y eso hace con que yo tenga que tratar el material de una forma específica. Por otro lado, tengo resinas compuestas para CAD-CAM, donde ellas tienen un alto grado de conversión comparados con las resinas compuestas estratificadas, donde tengo también disilicato de litio, que de forma general es de otra naturaleza, para nada, por lo tanto necesita de un tratamiento específico. ¿A qué me estoy yendo? ¿Hacia dónde quiero ir? Que es muy importante que el clínico tenga el conocimiento de cuál es la composición del material con el cual yo estoy trabajando. Porque eso está directamente relacionado al tipo de tratamiento de superficie que yo le voy a hacer al material restaurador. Por ejemplo, algo tan simple. ¿Qué tipo de tratamiento de superficie yo le voy a hacer a la zirconia? ¿O qué tipo de tratamiento de superficie yo le voy a hacer, no sé, a la cerámica feldespática? Los dos son cerámicas, sí, los dos son cerámicas, pero son cerámicas que tienen comportamiento, composiciones diferentes. Y por el hecho de tener composiciones diferentes, yo las tengo que acondicionar de forma diferente, porque tienen necesidades específicas, tienen necesidades
que yo tengo que conocer para poder hacer ese tratamiento de superficie. Entonces, cuando nosotros pensamos en ese tipo de situación, donde yo tengo cerámicas y resinas compuestas, vamos a hablar ahora de resinas compuestas. No todas las resinas compuestas las voy a tratar de la misma forma. Probablemente la resina CAD/CAM, por tener un grado de conversión mucho mayor, yo voy a tener que hacer quizás algún procedimiento más comparado con la resina compuesta estratificada, que tiene un menor grado de conversión, por lo tanto una mayor cantidad de radicales superficiales que me van a permitir hacer una adhesión sobre esa superficie. Que es interesante también que cuando estamos hablando del material restaurador, es un punto crítico. De forma general, cuando nosotros buscamos adherirnos a un material restaurador, recuerde, es nuestro segundo punto. Mi primer punto es cómo me adhiero a la superficie dentaria. Estamos en el segundo punto. ¿Cómo hago el tratamiento de superficie? Cuando nosotros buscamos, ¿cómo lo puedo decir? Nosotros buscamos adherirnos a un material restaurador, vamos a tratar de hacer dos procedimientos importantes. Uno, adhesión micromecánica. Y segundo, adhesión química. Mire aquí, y aquí nos vamos a detener un poco. Siempre cada vez que nos vamos a unir a un material restaurador, vamos a tratar de buscar eso. Una adhesión química y una adhesión micromecánica. Dependiendo del material restaurador, bueno, algunas veces podemos utilizar aire abrasivo, que es una opción, especialmente en polímeros es una muy buena opción, especialmente en circonia es una muy buena opción. Cuando estamos hablando de cerámicas vítreas, vamos a poder utilizar otro tipo de material. Por ejemplo, cuando estamos otra opción para crear microretenciones y buscar esta adhesión micromecánica sería la presencia entonces del uso de ácido fluorhídrico. El uso de ácido fluorhídrico tiene como intención producir una degradación de la superficie, en este caso de cerámicas vítreas, donde vamos a tener una creación de microretenciones en la superficie. Ok, bien. Entonces son dos objetivos, aire abrasivo o el uso de ácido fluorhídrico. ¿Puedo usar las dos en todo? No, va a depender de qué, de la naturaleza del material restaurador. ¿Es un polímero? ¿Es una cerámica vítrea? ¿Es un policristal como podría ser la circonia? Bueno, depende de la naturaleza, es el tipo de tratamiento de superficie que yo voy a hacer. Eso es cuando estamos hablando de adhesión micromecánica. Dos opciones entonces, aire abrasivo o el uso de ácido fluorhídrico. La otro tipo de adhesión que nosotros vamos a tener en la superficie es la adhesión química. Por lo tanto, vamos a tener que buscar algún tipo de elemento, de sustancia, que me permita unir químicamente a el material restaurador. Por ejemplo, el silano. El silano es un tipo de primers a base de silano, que me van a permitir unir parte de su molécula a la sílica presente en las cerámicas y por el otro lado unirse químicamente a los grupos metacrilatos. Por lo tanto, ¿qué estamos buscando aquí? A través de unión química. En este caso el silano, que es una molécula bifuncional, que se va a unir de un lado a la superficie de la sílica presente en la cerámica y del otro lado se va a unir a los grupos metacrilatos de nuestro cemento. Entonces, eso es bien interesante porque vamos a facilitar la presencia de unión química. Ahora, otro tipo de material. Bueno, el silano me va a servir ¿para qué? Principalmente para cerámicas vítreas, disilicato de litio, cerámica feldespática. Lo podemos utilizar en resinas compuestas CAD/CAM también,
varios protocolos indican la necesidad del uso de ese tipo de material para ese tipo de situación clínica. Ok. Ahora, si yo estoy trabajando en otro tipo de material, por ejemplo circonia, ¿qué tipo de monómero vamos a utilizar para poder trabajar en ese caso? Bueno, sabemos ya que el primer con MDP tiene la capacidad también de facilitar la unión química. Y dice aquí información valiosa. Muchas gracias, doctora Catherine. Muchas gracias por su comentario, decir que estamos dando información valiosa. Esa es la idea, de poder dar una información valiosa que le sirva y que pueda usted tener una idea, un panorama de lo que estamos haciendo. ¿Okay? Muchas gracias por estar aquí presente. Entonces, bueno, otra molécula para otro tipo de material. Si ustedes se dan cuenta, yo voy a utilizar el silano para cerámicas vítreas, para polímeros. También yo voy a utilizar mi el MDP como otro primer para policristales. También es muy interesante porque la molécula de MDP tiene, por un lado, la posibilidad de unirse a los óxidos metálicos presentes, ¿no es cierto?, en la composición de la circonia, y del otro lado se va a unir también a los grupos metacrilatos. Entonces es bien interesante porque no tenemos quizás un primer que sea universal, que un solo primer que me sirva tanto para circonia, para o disilicato, o para cerámica feldespática, o para resina compuesta. Entonces es bien interesante que nosotros tenemos que ver, dependiendo de la naturaleza del material restaurador, nosotros, bueno, vamos a ver cuál es el tipo de primer que nosotros vamos a utilizar. Circonia, MDP, cerámicas vítreas y algunos polímeros, vamos a utilizar entonces silano. ¿Cuál es el objetivo de esto? Es que nosotros podamos tener adhesión micromecánica y adhesión química. Son las dos opciones.